I mean, the things that he's doing is not trying to make America better. He's ruining our infrastructure, every department in our government. He's ruining, and he's right now destroying our economy. Mientras las calles de Estados Unidos se llenan de manifestantes que exigen la destitución de Donald Trump, México observa con atención y cautela. Las protestas masivas, organizadas por movimientos como 50.501 y Hands Off, reflejan un creciente descontento con las políticas del presidente estadounidense, que muchos consideran autoritarias y regresivas. En ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Washington, D.C., decenas de miles de personas han salido a las calles para expresar su oposición a las medidas de Trump, que incluyen recortes a programas sociales, restricciones a los derechos civiles y políticas migratorias más estrictas. Estas manifestaciones han sido respaldadas por figuras políticas como Bernie Sanders, quien ha instado a la juventud a movilizarse en defensa de la democracia. Desde México, el gobierno sigue de cerca estos acontecimientos, consciente de que cualquier cambio en la administración estadounidense podría tener repercusiones directas en la relación bilateral. La sociedad mexicana también observa con interés, recordando las tensiones pasadas y considerando las posibles implicaciones para temas como el comercio, la migración y la cooperación en seguridad. A medida que las protestas continúan y la presión sobre la administración Trump aumenta, México se encuentra en una posición de espera, evaluando cómo estos eventos podrían influir en su futuro y en la dinámica con su vecino del norte. La incertidumbre reina, y mientras tanto, la nación mexicana se prepara para adaptarse a los posibles cambios que puedan surgir de esta convulsión política en Estados Unidos. Las tensiones en Estados Unidos han escalado a un punto crítico. Las protestas, que comenzaron como manifestaciones aisladas en respuesta a medidas políticas impopulares, se han transformado en un movimiento nacional sin precedentes que exigen no solo la rendición de cuentas, sino la salida definitiva de Donald Trump del poder. Con cada día que pasa, las marchas se tornan más organizadas, más masivas y más determinadas. Las pancartas que se levantan en las principales avenidas del país ya no hablan solo de políticas migratorias o abusos de poder, ahora exigen justicia, restauración democrática y el fin de un liderazgo que consideran divisivo y peligroso. En este contexto, México, históricamente afectado por muchas de las decisiones de Trump, mantiene una postura prudente pero firme. El gobierno mexicano ha reforzado sus vínculos con aliados internacionales y ha intensificado los esfuerzos de diplomacia multilateral, buscando mantener su economía y relaciones exteriores estables ante un posible colapso político del liderazgo estadounidense. Al mismo tiempo, se percibe una creciente simpatía en la opinión pública mexicana hacia el pueblo estadounidense que se manifiesta en defensa de sus derechos. Las redes sociales mexicanas arden con mensajes de solidaridad, y muchos líderes de opinión destacan la importancia de la resistencia ciudadana como mecanismo para frenar los abusos del poder. En algunos sectores del gobierno y el empresariado mexicano, ya se discute cómo prepararse ante un escenario donde el liderazgo en la Casa Blanca cambia abruptamente. Las consecuencias económicas, comerciales y diplomáticas de tal cambio podrían ser profundas, pero también representarían una oportunidad para redefinir la relación entre ambos países en términos más justos y equilibrados. Por otro lado, la posibilidad de una crisis institucional prolongada en Estados Unidos también despierta temores. Una economía en turbulencia del otro lado del río Bravo afectaría inevitablemente a México, sobre todo en sectores como las exportaciones, las remesas y la cooperación fronteriza. Mientras tanto, las imágenes que llegan desde Estados Unidos son cada vez más impactantes: ciudadanos tomando las plazas públicas, universidades sumándose al llamado de resistencia civil, veteranos expresando su desilusión, comunidades enteras organizando cadenas humanas frente a edificios gubernamentales. La clase media, que alguna vez respaldó al expresidente, ahora se fragmenta, y una nueva generación de votantes empieza a tomar protagonismo en las calles. Todo esto ocurre mientras Trump mantiene un discurso desafiante, acusando a enemigos internos y negando cualquier responsabilidad en la creciente crisis. México, como testigo privilegiado de este terremoto político al norte, no se limita a observar con frialdad. En los círculos políticos más influyentes del país ya se barajan escenarios de contingencia. Algunos analistas apuntan a una oportunidad histórica para ampliar el liderazgo mexicano en la región. Otros, más cautos,
alertan sobre los riesgos de inestabilidad regional si las tensiones en Estados Unidos escalan a niveles institucionales o de violencia abierta. Lo cierto es que el tablero geopolítico se está reconfigurando, y México tiene todas las piezas para posicionarse como un actor clave. La población mexicana, con memoria fresca de las agresiones verbales y políticas de Trump hacia su país, también percibe estos hechos con una mezcla de justicia poética y alarma estratégica. Mientras en Estados Unidos se discute sobre impeachment, traición y abuso de poder, en México se habla de redefinición histórica, de la caída del mito de la invulnerabilidad estadounidense y de la posibilidad de construir un orden más justo entre vecinos. Y mientras los titulares cambian cada hora, mientras las calles siguen llenándose y las voces no se apagan, México se mantiene firme, atento, esperando el próximo giro del destino. A medida que las protestas se expanden por todo Estados Unidos, el gobierno mexicano, bajo la dirección de Claudia Sheinbaum, observa atentamente los acontecimientos. El contexto internacional y la creciente presión popular dentro de Estados Unidos no pueden ser ignorados. Si bien el gobierno mexicano ha mantenido una postura cautelosa, consciente de la necesidad de manejar cuidadosamente sus relaciones con su vecino del norte, la realidad es que el mundo está cambiando y las tensiones internas en Estados Unidos podrían tener repercusiones de largo alcance. A pesar de la situación política en Estados Unidos, México se ha comprometido a seguir su curso y garantizar que sus intereses sean defendidos. La crisis que se ha desatado en Estados Unidos debido a las masivas protestas podría generar una reconfiguración no solo política, sino económica, y por ende, México ha comenzado a evaluar las repercusiones de este cambio inminente en la región. Las autoridades mexicanas se encuentran discutiendo cómo mantenerse firmes en la defensa de sus propios intereses, no solo en cuanto a comercio, sino también en relación con las políticas migratorias, la cooperación transfronteriza y, especialmente, el fortalecimiento de las relaciones con otras naciones en caso de que Estados Unidos caiga en una crisis de gobernabilidad. El impacto de las protestas, si bien es un asunto interno de Estados Unidos, tiene implicaciones para el mundo entero, y México no es la excepción. Las conversaciones con China, Rusia y otros socios internacionales se intensifican mientras México establece su estrategia para el futuro. Con una administración que busca fortalecer la soberanía nacional y consolidar la seguridad interna, se plantea una reflexión sobre los posibles beneficios para México, no solo en términos de comercio, sino también en cuanto a la influencia política en América Latina y en el escenario global. Mientras tanto, en las calles de las principales ciudades de Estados Unidos, la protesta no cesa. La demanda de justicia se intensifica a medida que más sectores de la población se suman a las marchas. La retórica de Trump, cada vez más polarizadora, exacerba las tensiones, y los políticos mexicanos que observan el deterioro de la democracia estadounidense se preguntan cómo deben actuar ante esta crisis de liderazgo. La sensación de que el imperio estadounidense podría estar tambaleando se siente palpable, pero también la necesidad de mantener una distancia estratégica para evitar que México se vea arrastrado por las turbulencias internas de su vecino. En cuanto a los medios de comunicación mexicanos, la narrativa ha sido clara: mientras Donald Trump se hunde en su propio pantano político, México necesita enfocarse en fortalecer su posición económica, política y social, alejándose de cualquier dependencia de un país cuya estabilidad parece estar en cuestión. Con la mirada puesta en Asia y Europa, México ha intensificado sus esfuerzos por diversificar sus alianzas, sin renunciar por completo a su relación con Estados Unidos, pero sabiendo que ahora más que nunca es necesario explorar nuevas avenidas para garantizar el bienestar del país. A nivel de la sociedad mexicana, el sentimiento de una victoria silenciosa se ha instalado en muchos sectores. Las declaraciones de Trump, las políticas migratorias hostiles, los ataques al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y su posterior reemplazo por el TEMEC, son parte de una larga lista de tensiones que los mexicanos han tenido que soportar. Ahora, al ver la inestabilidad política que vive su vecino del norte, muchos se preguntan si este será el punto de inflexión que permita a México redefinir su futuro sin la sombra constante de las amenazas de Washington. Las protestas en Estados Unidos también han tenido un impacto indirecto en la política interna mexicana. El aumento de la polarización política en ambos lados de la frontera podría tener repercusiones en las elecciones futuras de México, ya que los votantes observan con atención cómo se gestionan las relaciones internacionales en medio de un entorno político tan volátil.
Algunos analistas advierten que la inestabilidad en Estados Unidos podría llevar a un fortalecimiento de las voces nacionalistas en México, mientras que otros sugieren que este es un momento ideal para fortalecer la diplomacia internacional y reafirmar el liderazgo mexicano en América Latina y más allá. A medida que las semanas avanzan, la situación en Estados Unidos parece cada vez más incierta. Las marchas continúan, el gobierno estadounidense se tambalea, y el presidente Trump responde con más discursos incendiarios, lo que solo alimenta el fuego de las protestas. Las autoridades mexicanas, mientras tanto, mantienen un perfil bajo, pero al mismo tiempo, están listas para cualquier eventualidad que pueda surgir. La pregunta en el aire es si este periodo de agitación en Estados Unidos podría acelerar un cambio en la política mexicana hacia una mayor autonomía y liderazgo en la región. Sin duda, lo que suceda en los próximos meses podría determinar el rumbo de la relación entre ambos países y, más aún, el futuro político de América del Norte. Este es un momento crucial para México, que observa no solo los eventos en Estados Unidos sino también las dinámicas internas que podrían reconfigurar la balanza de poder en América del Norte. Las decisiones que tome México en los próximos meses podrían ser determinantes para su futuro, no solo como vecino de Estados Unidos, sino como una potencia emergente en el escenario global. Mientras tanto, las tensiones entre los dos países parecen aumentar día tras día, especialmente en el ámbito económico. Con la crisis interna de Estados Unidos y la creciente incertidumbre política, México ha comenzado a estudiar de manera más detallada cómo podría aprovechar este escenario para fortalecer sus propios intereses sin caer en la trampa de un conflicto directo con su vecino del norte. Sin duda, la economía mexicana se ha visto afectada por las políticas de Trump, desde los aranceles hasta las restricciones migratorias, pero también es cierto que el país ha logrado diversificar sus alianzas con otras potencias globales. Sin embargo, el fenómeno de las protestas masivas en Estados Unidos abre una nueva puerta para la diplomacia mexicana. Los analistas y expertos en relaciones internacionales advierten que este es el momento propicio para que México logre consolidar un papel más proactivo en los asuntos del continente americano. A través de negociaciones con otras potencias como China, la Unión Europea e incluso Brasil, México podría posicionarse como un líder en la región, capaz de mantener su autonomía y estabilidad sin depender de las decisiones erráticas de una administración estadounidense en crisis. Las implicaciones políticas para México son tan vastas como complejas. Mientras en Estados Unidos el malestar de la población se traduce en un rechazo palpable a la administración Trump, México observa con atención cómo se desarrollan los eventos. Las protestas, lejos de ser solo un fenómeno social, se están convirtiendo en un símbolo de la desconfianza generalizada hacia el liderazgo de Trump, y muchos en México ven en esta situación una oportunidad para reafirmar su soberanía y marcar un camino independiente. La pregunta es, ¿cómo podrá México equilibrar la necesidad de mantener una relación estratégica con Estados Unidos, mientras refuerza su propia independencia política y económica? Por otro lado, dentro del panorama de protestas, también se empieza a ver una consolidación de los movimientos que abogan por un mayor respeto a los derechos humanos, la justicia social y la equidad, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo. México, al observar esto, está tomando nota de las demandas sociales que podrían influir en sus políticas internas, así como de las dinámicas en Estados Unidos que podrían cambiar no solo la política estadounidense, sino también la relación con países vecinos como Canadá y México. Con el aumento de la polarización y la movilización de las masas en Estados Unidos, México se enfrenta a un desafío mayor. ¿Debería seguir centrado en sus relaciones tradicionales con Estados Unidos o ha llegado el momento de diversificar sus relaciones y posicionarse como un actor clave en la geopolítica global? En cuanto a la relación con su propio pueblo, el gobierno de Sheinbaum se encuentra en una encrucijada. Mientras algunos sectores de la sociedad mexicana ven la inestabilidad estadounidense como una oportunidad para fortalecer su economía y su autonomía, otros son conscientes de los riesgos inherentes a una reconfiguración de las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Un cambio radical podría afectar a la inmigración, al comercio y, en última instancia, a la seguridad en la región. El contexto internacional actual requiere una diplomacia cuidadosa, que no solo responda a las tensiones de la vecindad, sino que también se proyecte hacia el futuro. Los economistas también están observando de cerca cómo se desarrollarán los próximos meses, pues las decisiones políticas de ambos países afectarán los mercados globales. Las inversiones extranjeras,
la estabilidad de las monedas y los acuerdos comerciales son piezas clave en este rompecabezas, y México debe actuar con astucia para asegurar su bienestar económico en medio de esta incertidumbre. De hecho, muchos observadores apuntan a que el gobierno mexicano, al observar el creciente aislamiento de Estados Unidos en ciertas áreas, podría buscar acuerdos estratégicos más amplios con naciones emergentes, lo que llevaría a un cambio en el comercio internacional, más allá de las fronteras tradicionales. Mientras tanto, las protestas continúan en las calles de Estados Unidos, un recordatorio constante de la fractura política y social que ha definido los últimos años bajo la administración Trump. En un contexto de agitación, México no puede permitirse quedarse atrás. Este es un momento decisivo, y aunque el futuro sigue siendo incierto, las decisiones tomadas hoy podrían configurar el mapa político de América del Norte y de toda la región en las próximas décadas. Si bien la situación es volátil, también es cierto que se presenta como una oportunidad para el fortalecimiento de la soberanía mexicana. A medida que la administración de Sheinbaum observa los eventos con cautela, está claro que el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y México está en constante evolución, con los dos países caminando por una cuerda floja, donde cada decisión podría tener consecuencias históricas y, sobre todo, decisivas para el bienestar de ambos pueblos. En este clima de incertidumbre, el gobierno mexicano también está evaluando cómo puede jugar un papel más dominante en el proceso de reconfiguración económica y política global. Los analistas han sugerido que este es el momento en que México debería aprovechar el estancamiento de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y China, así como el creciente aislamiento de Estados Unidos frente a aliados tradicionales en Europa y América Latina. Mientras Trump continúa enfrentando las presiones internas de su gobierno y la opinión pública, México ha comenzado a tejer nuevas alianzas en otras partes del mundo, especialmente con países de Asia y Europa que buscan opciones fuera del dominio estadounidense. Una de las grandes cuestiones que han surgido en este contexto es cómo manejar el tema migratorio. La administración de Trump ha presionado fuertemente a México para que refuerce su control sobre los flujos migratorios, particularmente aquellos provenientes de Centroamérica, lo que ha generado tensiones en la relación bilateral. Sin embargo, con las manifestaciones de descontento que se dan en las calles de Estados Unidos, México se ve ante la disyuntiva de mantener su colaboración con el gobierno de Trump en temas migratorios o aprovechar este momento de debilidad política en Estados Unidos para redefinir la agenda migratoria a nivel regional, buscando acuerdos que favorezcan más a los países centroamericanos y menos a las políticas estrictas y unilaterales de Washington. Además, es importante destacar que, mientras México observa con atención el caos en las calles de Estados Unidos, también se está preparando para un futuro en el que podría no ser tan dependiente de las decisiones de Washington. Este pensamiento ha sido alimentado por la creciente diversificación de las alianzas comerciales y diplomáticas de México, en particular con China. La relación con el gigante asiático ha crecido de manera exponencial, y muchos ven en esta asociación una forma de equilibrar el poder y la influencia que Estados Unidos ha tenido tradicionalmente sobre México. El temor de que las tensiones de Estados Unidos puedan escalar y afectar a México en términos económicos y de seguridad es real. Sin embargo, también existe una creciente confianza en que las estructuras diplomáticas y económicas de México están lo suficientemente bien establecidas como para resistir los posibles impactos negativos. La Cancillería mexicana y otros organismos de gobierno han intensificado sus esfuerzos para asegurar que México no dependa de una sola nación, sino que mantenga relaciones equilibradas con múltiples potencias globales. Mientras tanto, en las manifestaciones en las calles de Estados Unidos, el mensaje parece claro: el pueblo estadounidense está cansado de la administración de Trump. Las protestas masivas no solo reflejan el descontento con la política interna de Estados Unidos, sino también una preocupación por la dirección que está tomando el país en su relación con el resto del mundo, incluyendo a México. Con un gobierno estadounidense cada vez más aislado y polarizado, México puede encontrarse en una posición única para tomar decisiones que podrían definir su papel como actor global en los próximos años. Lo que está claro es que México no está dispuesto a esperar pasivamente a que las cosas se resuelvan por sí solas. Mientras observa de cerca la situación en Estados Unidos, el país azteca también se está preparando para un futuro más autónomo, que le permita tomar decisiones estratégicas sin la constante interferencia de Washington. En este sentido, la administración de Sheinbaum tiene una oportunidad histórica de reconfigurar las relaciones internacionales de México,
buscando nuevas alianzas y fortaleciéndose en su autonomía económica y política. Pero esta estrategia también enfrenta grandes desafíos. El poder de influencia de Estados Unidos sobre México sigue siendo considerable, y cualquier cambio brusco en la política exterior de México podría tener repercusiones inmediatas en el comercio, la seguridad y la estabilidad interna. Las relaciones económicas con Estados Unidos siguen siendo fundamentales para México, ya que una parte significativa de su economía depende de las exportaciones hacia el país vecino. A pesar de las diferencias políticas, es importante reconocer que las dos economías están profundamente interconectadas, y cualquier alteración significativa en esa relación podría ser perjudicial para ambas partes. En conclusión, lo que está ocurriendo en Estados Unidos no solo afecta a los estadounidenses, sino que también tiene repercusiones directas sobre México y el resto del continente. Las tensiones internas de Estados Unidos y el descontento popular abren un espacio para que México, como nación soberana, aproveche esta coyuntura para fortalecer su poder en la región y buscar alianzas más equilibradas en el escenario internacional. Sin embargo, el futuro sigue siendo incierto y dependerá de las decisiones clave que se tomen en los próximos meses, tanto dentro de México como en las relaciones internacionales que definirán el curso de las próximas décadas. Con cada día que pasa, la tensión entre ambos países crece, y los analistas internacionales siguen de cerca los movimientos estratégicos de México para asegurarse de que la situación no se descontrole. A pesar de los desafíos internos, México ha demostrado tener una capacidad sorprendente para adaptarse a circunstancias cambiantes, y su diplomacia está en constante evolución. Las políticas de Trump, que incluyeron medidas proteccionistas y agresivas hacia su vecino del sur, han obligado a México a repensar sus alianzas y su enfoque hacia el mundo. Uno de los elementos más importantes de esta transformación es el fortalecimiento de las relaciones con otras potencias mundiales que no comparten la misma visión unilateralista que el gobierno estadounidense. A medida que las protestas en Estados Unidos crecen, también lo hace la percepción de que la administración Trump está perdiendo credibilidad en el escenario mundial. Esto le abre a México una ventana para establecer nuevas alianzas, particularmente con China, una nación que ha jugado un papel cada vez más influyente en los mercados internacionales y que podría ser un aliado clave para contrarrestar las presiones estadounidenses. En este escenario, las relaciones comerciales de México con China están alcanzando niveles sin precedentes. El intercambio de productos, desde materias primas hasta manufacturas, ha ido en aumento, y México ha comenzado a diversificar sus exportaciones, más allá de los productos tradicionales. China, con su enorme poder económico y su crecimiento constante, se ha convertido en un socio estratégico importante, y las oportunidades de negocio están floreciendo entre ambos países. Mientras tanto, las protestas masivas en Estados Unidos continúan, y el gobierno mexicano observa con atención cómo la situación podría afectarlo, tanto económica como políticamente. Además, el hecho de que México haya empezado a actuar con mayor independencia en cuestiones de política exterior también refleja un cambio en su propia identidad. El país está tomando pasos más audaces en su política interna y externa, impulsado por un deseo de no ser solo un actor pasivo en las decisiones globales, sino más bien uno que pueda influir de manera significativa en los acontecimientos internacionales. Mientras tanto, la situación en Estados Unidos se complica aún más, y las protestas se han intensificado, creando un ambiente de inestabilidad que podría llevar a cambios más profundos en la estructura política del país. México, al mantener una postura vigilante, no está solo en este desafío. A nivel mundial, varios actores están atentos a la situación en Estados Unidos y al potencial impacto que podría tener sobre la economía y la seguridad mundial. Por ejemplo, los mercados internacionales han comenzado a ajustarse a las posibles repercusiones de una mayor fragmentación política en Estados Unidos, y algunos analistas predicen que las economías emergentes, como la de México, podrían beneficiarse de estos cambios. Sin embargo, también existe la posibilidad de que, a medida que la situación interna de Estados Unidos se intensifique, las políticas proteccionistas regresen, lo que pondría en peligro los acuerdos comerciales entre México y otros países, incluidos los acuerdos más recientes con China. El futuro de México en esta relación mundial de cambios rápidos depende, en última instancia, de cómo maneje esta transición. Las decisiones clave que se tomen hoy podrían determinar el rumbo de la política mexicana en las próximas décadas.
Si bien algunos piensan que México debería aprovechar las crecientes tensiones internas en Estados Unidos para forjar un camino más independiente, otros sugieren que aún es necesario mantener una relación pragmática con su vecino del norte, sin perder de vista el desarrollo económico y social de su propia nación. El momento actual se perfila como una coyuntura histórica que podría cambiar la dirección de las relaciones internacionales en América del Norte, y México se enfrenta a la tarea de tomar decisiones estratégicas fundamentales que no solo afectarán su futuro, sino también el de toda la región. Las protestas masivas en Estados Unidos no son solo una respuesta a un gobierno impopular, sino una manifestación de un cambio de paradigma en la política estadounidense que podría tener repercusiones duraderas en el continente. Mientras tanto, México, observando los eventos de cerca, continúa adaptándose a las nuevas realidades del entorno global. Las oportunidades son muchas, pero también los riesgos. Como siempre, la clave estará en la capacidad de adaptación y visión estratégica para asegurar que México no solo sobreviva, sino que prospere en un mundo cada vez más incierto y cambiante. Y con cada paso, la pregunta sigue en pie: ¿cómo podrá México equilibrar las presiones internas y externas mientras navega por un mar de incertidumbres políticas y económicas? Mientras tanto, en el corazón de México, el gobierno sigue buscando fortalecer la unidad interna, preparando a la nación para lo que muchos consideran un futuro lleno de desafíos, pero también de oportunidades. Con cada giro inesperado en la política internacional, las autoridades mexicanas son cada vez más conscientes de que deben estar a la vanguardia de la diplomacia y las relaciones internacionales para proteger sus propios intereses. Las protestas en Estados Unidos, que ahora abarcan ciudades enteras y afectan a diversas capas de la sociedad, no solo demuestran el profundo descontento con la administración Trump, sino también las grietas cada vez más evidentes en la estructura política de un país que alguna vez fue visto como un modelo de estabilidad democrática. México, al observar la fractura interna que se despliega al norte de su frontera, ha tomado medidas concretas para fortalecer sus propios sistemas internos. Desde el refuerzo de las políticas sociales y el impulso a la autonomía económica, hasta el establecimiento de acuerdos internacionales más sólidos, el gobierno mexicano está determinado a utilizar las tensiones entre Estados Unidos y su propio pueblo como una oportunidad para redefinir su lugar en el mundo. Esto incluye, entre otras cosas, la apertura de nuevas rutas comerciales hacia Asia, la profundización de su relación con los países latinoamericanos y una fuerte apuesta por la digitalización y la automatización de su economía. Si bien el camino hacia la estabilidad interna y el fortalecimiento de sus capacidades diplomáticas es largo y complejo, México parece estar más decidido que nunca a mantener su curso en este escenario global cada vez más impredecible. Es posible que, con el tiempo, los eventos de hoy marquen un punto de inflexión en las relaciones entre México y Estados Unidos. Mientras que algunos líderes políticos en México optan por adoptar una postura de cautela, otros ven una oportunidad para desafiar la influencia de Estados Unidos y, en cambio, tomar un enfoque más pragmático en su relación con las naciones asiáticas y de Europa. Las protestas en Estados Unidos, alimentadas por un descontento generalizado con las políticas de Trump, parecen haber abierto un espacio para que las naciones de América Latina, encabezadas por México, jueguen un papel más relevante en el escenario mundial. Sin embargo, los riesgos de tal enfoque son innegables, ya que una mayor fragmentación interna en Estados Unidos podría llevar a una escalada de tensiones comerciales, y México podría verse atrapado en medio de este torbellino. A lo largo de los próximos meses, será crucial observar cómo evoluciona la situación en Estados Unidos. Las protestas masivas pueden cambiar el curso de la política interna, pero también pueden generar una mayor polarización que podría tener efectos perjudiciales no solo para los ciudadanos estadounidenses, sino también para los países vecinos que dependen en gran medida de su estabilidad. Los mercados internacionales, por ejemplo, ya se muestran inquietos por la incertidumbre política que se avecina, y no solo México, sino muchos países están tomando precauciones para mitigar los riesgos que podría acarrear una posible crisis en su vecino del norte. A nivel interno, el gobierno de México está completamente consciente de que cualquier cambio en las relaciones con Estados Unidos podría tener repercusiones no solo en términos económicos, sino también en cuestiones de seguridad y cooperación en temas como la migración y el narcotráfico. De hecho, una gran parte de la política exterior de México ha estado históricamente vinculada a sus relaciones con Estados Unidos, y un cambio en esta dinámica podría requerir una revisión profunda de la estrategia nacional. Mientras tanto,
el gobierno mexicano sigue fortaleciendo sus instituciones, trabajando en mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y buscando alternativas que puedan garantizar la estabilidad frente a los cambios políticos que surgen al otro lado de la frontera. A medida que las protestas en Estados Unidos continúan y las tensiones aumentan, las naciones de América Latina, encabezadas por México, podrían verse obligadas a tomar decisiones difíciles sobre cómo posicionarse frente a los giros impredecibles de la política estadounidense. La capacidad de México para navegar esta situación será crucial no solo para su propio bienestar económico y social, sino también para su influencia en el futuro de las relaciones internacionales en la región. Sin duda, el panorama que se presenta es incierto, pero con cada acción tomada, el futuro de la relación entre México y Estados Unidos podría verse marcado por una nueva realidad, donde la diplomacia, la política interna y los intereses nacionales juegan un papel decisivo. Con el tiempo, las consecuencias de las protestas en Estados Unidos podrían seguir escalando, lo que pondría aún más presión sobre la administración de Trump. Mientras los ciudadanos estadounidenses luchan por reformar el sistema y sacudir las estructuras de poder, la comunidad internacional, particularmente en América Latina, observa con cautela cómo se desarrollan los acontecimientos. El caso de México es especialmente interesante, pues el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está tomando decisiones clave que podrían alterar la narrativa tradicional de dependencia de Estados Unidos. Las relaciones entre ambos países, que en el pasado estuvieron definidas por la cooperación y también por ciertas tensiones, ahora podrían estar al borde de un cambio estructural. La estrategia de México de diversificar sus relaciones comerciales podría permitirle, en un escenario ideal, reducir su vulnerabilidad a los caprichos de la política estadounidense. Al mismo tiempo, dentro de México, el movimiento social en apoyo a una postura más independiente ha ganado fuerza. Los ciudadanos, que en su mayoría se sienten cada vez más insatisfechos con las políticas estadounidenses, ahora parecen estar más dispuestos a apoyar un enfoque que los aleje de la dependencia histórica de su vecino del norte. La preocupación por las repercusiones económicas de una mayor intervención estadounidense es palpable. Las economías de muchas ciudades y regiones mexicanas están estrechamente vinculadas a la estabilidad de la economía estadounidense, y cualquier cambio brusco en esa relación podría significar una sacudida importante. Los cambios que se avecinan no solo son económicos, sino también geopolíticos. México tiene ahora la oportunidad de jugar un papel más proactivo en los foros internacionales, fortaleciendo su liderazgo en América Latina y buscando nuevas alianzas con países de Asia y Europa. Sin embargo, las fuerzas internas de Estados Unidos, cada vez más divididas, podrían estar preparándose para lanzar nuevas políticas que impacten a sus vecinos de una manera impredecible. Aunque las protestas por la gestión de Trump crecen, también surgen voces dentro del aparato de gobierno estadounidense que presionan por tomar medidas más radicales en contra de las naciones vecinas, lo que podría traer consigo más incertidumbre. México, con su enfoque prudente y estratégico, está apostando por la diversificación de su economía y el fortalecimiento de sus lazos con otros países. A través de tratados comerciales, acuerdos de cooperación tecnológica y alianzas diplomáticas con potencias como China, el país busca nuevas formas de asegurar su prosperidad, sin depender completamente de la voluntad de Washington. Pero esto no significa que México no esté observando de cerca lo que sucede en su vecino del norte. De hecho, el gobierno mexicano está preparado para actuar ante cualquier provocación o cambio brusco que venga desde Estados Unidos. La clave estará en cómo el gobierno mexicano maneja las negociaciones internacionales en los próximos meses. Los próximos pasos que dé Claudia Sheinbaum serán fundamentales para determinar si México será capaz de resistir la inestabilidad política que se cierne sobre Estados Unidos, o si, por el contrario, se verá arrastrado por una marea de tensiones internacionales. Es un momento crucial para el país, ya que podría definir su futuro como una potencia regional más autónoma o, si no se maneja con cuidado, podría sumirse en la incertidumbre que ya afecta a muchas economías alrededor del mundo. El resto de América Latina también juega un papel importante en este escenario. Mientras que muchos países observan a México como líder en la región, sus decisiones podrían influir en la dirección en la que los otros países latinoamericanos se orienten. El cambio hacia una mayor independencia de la influencia de Estados Unidos podría ser contagioso, y podría dar paso a una nueva dinámica en las relaciones entre los países de América Latina. Las tensiones internas de Estados Unidos,
sumadas a las políticas de Trump, podrían ofrecer a México la oportunidad de hacer avanzar su agenda de fortalecimiento interno y de diversificación internacional. En los próximos meses, las decisiones estratégicas que tome México no solo definirán su relación con Estados Unidos, sino también su posición en el ámbito internacional. Las presiones económicas, políticas y sociales que se están acumulando en el país vecino tienen el potencial de cambiar por completo el panorama regional, y México está en una posición única para capitalizar o resistir estos cambios, dependiendo de su capacidad para maniobrar en un entorno global cada vez más incierto. A medida que los acontecimientos se desarrollan en Estados Unidos, y las protestas continúan ganando fuerza, México se enfrenta a un dilema complejo pero con una gran cantidad de oportunidades. La forma en que el gobierno mexicano responda a estos cambios y cómo se posicione en el escenario internacional definirá su papel en el futuro de la región y su capacidad para mantener la estabilidad interna y económica en un mundo que se siente cada vez más impredecible. A medida que las tensiones internas de Estados Unidos siguen creciendo, el futuro de las relaciones internacionales parece ser cada vez más incierto. El entorno político en Washington, cargado de confrontaciones y protestas, podría generar un mayor aislamiento de Estados Unidos en la arena global, lo que le daría a México la oportunidad de tomar el liderazgo en áreas claves de la economía y la diplomacia. Este cambio podría acelerar la transición de México de ser una nación dependiente de su vecino del norte a convertirse en un jugador geopolítico más autónomo. Por otro lado, la cuestión de los aranceles y las políticas económicas de Trump siguen siendo un punto de fricción. El impacto de las decisiones tomadas en Washington ya está haciendo sentir sus efectos en las economías de los países latinoamericanos, especialmente México, cuya industria y comercio dependen en gran medida de las exportaciones hacia Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno mexicano parece estar haciendo esfuerzos por crear alternativas comerciales y alianzas estratégicas con otras potencias, como China y los países de Europa. Esto, sin duda, ha generado preocupación en las autoridades estadounidenses, que ven con desconfianza el posible desinterés de México por seguir las políticas de Trump. En el ámbito interno, el gobierno de Claudia Sheinbaum también ha intensificado su enfoque en fortalecer la economía nacional a través de diversas reformas estructurales, que buscan diversificar los sectores productivos, incrementar la inversión en infraestructura y fomentar el desarrollo de tecnologías avanzadas. Sin embargo, estos esfuerzos no están exentos de desafíos. Las protestas internas y la creciente desconfianza de algunos sectores de la población en la capacidad del gobierno para gestionar una transición tan compleja podría generar más divisiones, especialmente si la situación en Estados Unidos se deteriora aún más. La creciente incertidumbre en el panorama político de Estados Unidos y las consecuencias globales de sus decisiones también podrían alterar las estrategias de comercio internacional. Con una economía estadounidense que podría comenzar a experimentar recesiones o desaceleraciones más profundas, países como México, Brasil, Argentina y otros en América Latina se verán obligados a adaptarse a nuevas realidades comerciales y geopolíticas. La presión sobre las economías emergentes aumentará, lo que obligará a los gobiernos a buscar alianzas más allá de la relación tradicional con Washington. A nivel regional, América Latina, históricamente influenciada por las políticas de Estados Unidos, podría haber una transformación significativa si el panorama global cambia lo suficiente como para que México sea percibido como un líder en la región. Las naciones latinoamericanas, al ver cómo México maneja la presión y se aleja de los vínculos tradicionales con Estados Unidos, podrían seguir el ejemplo y buscar nuevas formas de cooperación entre ellas, fortaleciendo su independencia económica y política. Este panorama también trae consigo desafíos y dilemas para México. A medida que el país busca más independencia, se encuentra en una encrucijada, porque la integración económica y política de América Latina podría chocar con las nuevas dinámicas que están surgiendo en la región. ¿Cómo equilibrará México su deseo de crecer económicamente con la necesidad de mantener la estabilidad interna y las relaciones con otras potencias globales? ¿Podrá resistir las presiones de Estados Unidos y construir un camino hacia una mayor autonomía sin que esto afecte a su economía o sus relaciones con otros países clave? Por otro lado, los movimientos sociales en México y en toda América Latina están observando cómo se desarrollan los acontecimientos en Estados Unidos. La reacción ante las políticas de Trump, las cuales ya han tenido un impacto significativo en la región, podría dar paso a una mayor cooperación y cohesión dentro de América Latina.
La llegada de un momento crítico para Estados Unidos podría, en teoría, darles a los países de la región la oportunidad de definir un nuevo camino sin la influencia de las políticas de Washington. La situación, sin duda, pone a México en una posición complicada pero llena de potencial. ¿Podrá el país capitalizar los cambios y liderar un movimiento hacia una nueva era de independencia para América Latina? ¿O se verá atrapado en la dinámica de lucha interna y externa, dependiendo nuevamente de las decisiones de Washington? Las respuestas a estas preguntas definirán el futuro de México y, por extensión, el futuro de la región. Y así concluye nuestro análisis sobre las protestas masivas y su impacto en el futuro político de Estados Unidos, mientras México observa desde una distancia estratégica. La situación sigue evolucionando y no sabemos cómo afectará realmente a las relaciones entre ambos países. Sin embargo, lo que es claro es que estamos viviendo un momento decisivo en la historia reciente de América. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo crees que se desarrollarán estos eventos en los próximos meses? Déjanos tus comentarios abajo. No olvides darle like si te ha gustado este video y suscribirte para más análisis y noticias de última hora. Nos vemos en el próximo video.